ver con los GAL. José Almedo ha dicho que sí y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, aparte de los GAL, ¿ha habido antes otros grupos que practicaron el terrorismo de Estado? José Almedo dice que sí y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿le encargaron responsables policiales realizar acciones contra etarras en el sur de Francia? José Almedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina sobre esta cuestión que dice la verdad. A la pregunta, ¿tuvo usted algo que ver en la creación de las siglas GAL? José Almedo ha dicho que no. Y ojo al matiz de la cuestión. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿recibió dinero de los fondos reservados para actuar contra ETA? El señor Almedo dice que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. ¿El Ministerio del Interior le facilitó una tarjeta de crédito para pagar a los mercenarios? José Almedo ha dicho que no. Y en esta ocasión, el polígrafo determina que está diciendo la verdad. Y atención a esta cuestión, porque han sido muchas las dudas a lo largo de estos años, y muchos sí lo han acusado. ¿Usted, señor Almedo, personalmente asesinó a algún miembro de ETA? José Almedo ha dicho no. Y señor Almedo, el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿contrató usted a mercenarios para cometer asesinatos de militantes de ETA? José Almedo ha dicho no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. A la pregunta, ¿le encargaron a usted el secuestro del ciudadano Segundo Marey? José Almedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina, en esta ocasión, que dice la verdad. También muy importante, porque también han sido muchas las dudas que han planeado sobre el personaje que hoy se sienta con nosotros ante el polígrafo. ¿Recibió usted dinero por revelar toda la trama GAL? José Almedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. A la pregunta, ¿hubo gente interesada en hacer público el escándalo de los GAL para hacer caer al gobierno de Felipe González? José Almedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿recibió usted presiones para revelar toda la trama GAL? José Almedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿fue usted delatado por alguien relacionado con los GAL? José Almedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. José Almedo guarda silencio y sonríe. No sé si esa sonrisa significa algo. Significa que la máquina no se confunde. Bueno, a la pregunta, ¿sus declaraciones fueron determinantes para que Barrio Nuevo, Vera y otros mandos policiales ingresaran en la cárcel? José Almedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina
que miente. Seguimos. A la pregunta, usted ha sido condenado a más de 100 años de cárcel por el asunto de los GAL. ¿Es cierto que ha cumplido solo 12? José Amedo ha dicho que sí, y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿cree que fue una condena justa? José Amedo ha dicho que no. Y en esta ocasión el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, ¿se siente abandonado por los que fueron sus jefes? Otra cuestión también importante, sobre todo para nuestro invitado. José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Atención a la siguiente cuestión. A la pregunta, ¿destapó la trama GAL por venganza? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. ¿Se siente usted un traidor? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo, en esta cuestión, determina que está diciendo la verdad. Pregunta, ¿conserva dinero de los fondos reservados? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina, en esta cuestión, que dice la verdad. A la pregunta, ¿guarda usted cintas que comprometen a personalidades de este país interesadas en que se destapara el escándalo GAL? José Amedo ha dicho que sí, guarda cintas. Y el polígrafo determina que está mintiendo. A la pregunta, ¿cree que lo sabemos todo del GAL? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está diciendo la verdad. A la pregunta, ¿se siente amenazado en este momento? José Amedo ha dicho que no. Muy seguro. Y el polígrafo determina que miente. Seguimos. A la pregunta, ¿teme ser víctima de un atentado? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que miente. A la pregunta, ¿cree usted que los GAL ayudaron a combatir el terrorismo? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. A la pregunta, aparte de sus libros y comparecencias públicas para hablar de los GAL, ¿se gana la vida como intermediario en operaciones inmobiliarias? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que dice la verdad. Nos lo ha explicado al comienzo de nuestra entrevista. A la pregunta, ¿le gustaría volver a su vida de antes? José Amedo ha dicho que no. Y el polígrafo determina que está mintiendo. A la pregunta, última cuestión. En su libro, La conspiración, el último atentado de los GAL, ¿todo lo que cuenta es verdad? José Amedo ha dicho que sí. Y el polígrafo determina que está mintiendo.